¿por qué no entregas estos departamentos? Tenemos una torre de departamentos que tiene casi 3 años terminada y no la puedo entregar todavía por los temas que se han estado dando entre autoridades municipales, estatales. Me toca ver historias de terror. Historias en las que, digo, casos muy reales, en los que saca de repente algún pseudo influencer alguna nota diciendo de algún fraude inmobiliario. Compadre, no has de saber ni cómo es un plano. Hoy la bondad que tenemos con estos medios de comunicación, pues cualquiera toma un micrófono, cualquiera toma una cámara, cualquiera puede lanzar un comunicado, subirlo y darle la vuelta al mundo. ¿Me gusta jugar al alto riesgo o me gusta jugar al bajo riesgo? ¿Traigo estómago para aguantar retrasos? O no, a mí me gusta pagar y que me lo entregues de inmediato. El viacrucis de la industria inmobiliaria. No conozco más que 2 casos muy públicos que se ha hecho justicia porque las personas que lo hicieron están actualmente siendo juzgadas por eso. Y bueno, llegó a un quebranto, ¿no? O sea, al final, todo el tiempo que esto se lleva encarece el producto final y quien termina pagando los platos rotos, pues es el usuario. Buenos días. Pues aquí me encuentro con buenos amigos del medio inmobiliario. Gracias. Ahora buscando el platicar entre nosotros mismos temas de interés general del tema inmobiliario, temas que a veces la gente no los tiene muy en cuenta o no sabe lo que hay detrás de todo el negocio inmobiliario. Decidimos reunirnos, Pedro Dávila aquí a mi derecha, Manuel Franco y su servidor Rogelio Arrambide, para tener una plática entre amigos, expertos inmobiliarios, cada quien en sus diferentes ramas, ellos dos como desarrolladores y algún otro tipo de actividades dentro del tema inmobiliario. Yo en lo personal más enfocado al tema de la comercialización y negociación de activos inmobiliarios de diferentes tipos. Y pues bueno, la idea era platicar un ratito entre nosotros, ver lo que son los temas más comunes o que más vemos o de los que más se habla últimamente. Y más que seguir un guión específico, lo que queremos es platicar entre nosotros con una plática muy de sobremesa sobre los temas que vemos que son de interés público. ¿Cómo están, Manuel y Pedro? gracias, compadre, gracias. Muy bien, aquí estamos disfrutando ahora sí que ya no sabíamos si ponerle unas cheves inmobiliarias o un whisky inmobiliario, sí, pero con el gusto de platicar así tan transparentemente y como bien lo dices, sin un guión, sino una plática amena, una plática entre expertos, que hemos tenido muchas historias que podemos concentrar muchísimos años, a lo mejor más de 100 años aquí en la mesa de puros temas inmobiliarios. Y creo que hace falta estos contenidos, un contenido que le pueda explicar a toda la audiencia, a la gente, qué hay detrás, porque realmente todo es inmobiliario, compadre. Vas al cine, es inmobiliario, vas al Oxxo, es inmobiliario. Cuando vas al Oxxo, alguien compró el terreno, alguien lo desarrolló, alguien se lo rentó al Oxxo, alguien se lo está rentando ahorita seguramente. Y detrás de todo ese tema que toda la comunidad vive al día a día, hay todo un gran tema inmobiliario atrás. Entonces, pues bueno, con el gusto de aceptar la invitación aquí de platicar contigo y con toda la audiencia. Bienvenido. Adelante, compadre. Oh, igual, muchísimas gracias, compadre Pedro, gracias. Pues muy interesado, la verdad, de estar aquí con ustedes y pues dirigirles esta charla auténtica, legítima, de amigos, en torno a una industria pues que todos conocemos y no conocemos también, creciente y con una serie de situaciones que hoy por hoy afectan y benefician, ¿no? Pero lastimosamente son más las historias negativas las que se cuentan cuando, bueno, la industria tiene muchas historias de éxito. Entonces, pues qué padre, ¿no? Vamos a darle una platiquita, insisto, legítima, auténtica, Padrísimo. de cuates, de amigos, y ojalá podamos dejarles algo que les sirva a quienes nos escuchen. Oye, es que dijiste algo súper clave, compadre. ¿Cuántas historias de éxito hay? Yo creo que son el 99% Correcto. de las historias o más Así es. que no se cuentan. O sea, tú normalmente ves y me ha tocado conocer gente que viene de la nada, que viene de cero, y se han ido haciendo de propiedades y luego cuando voltean, cuando inviertes en una propiedad y volteas a los 10 años y dices, wow, ya vale el doble, ya vale el triple. Oye, son historias de éxito, son historias de la gente que hoy compra un local, una bodega, su casa, un departamento y sin darse cuenta es una riqueza patrimonial la que están haciendo y se vuelve y se desarrolla. Fíjate, yo siempre le platico a mi mamá, le digo, oye, a ver madre, ven, siéntate, vamos a hacer un ejercicio numérico, ¿no?
¿cuánto te costó la casa donde yo nací hace 42 años? No, pues me costó $1,300,000 de los viejos pesos. Digo, porque pues todavía eran viejos pesos, correcto. ¿no? Entonces le digo, a ver, si tú hubieras tenido el dinero en el banco cuando se cambió y se le quitaron los 3 ceros a la moneda, hubieras tenido 1,300 nuevos pesos en el banco. Claro. Entonces, ¿estás de acuerdo que la casa te costó 1,300 nuevos pesos? Correcto. ¿Cuánto vale ahorita? Ah, caray. Pues 5 millones. A ver, divide la plusvalía y el rendimiento anual. No, era 300% anual. O sea, Claro. y a lo mejor ellos no, mis papás en su momento no estaban pensando hacer un negocio inmobiliario, pero fíjate cómo su patrimonio creció espectacularmente en el paso de los años. Bueno, ya pasaron 42 años, pero ese es el tema inmobiliario. O sea, yo creo que todas las personas que han estado presentes en el tema inmobiliario son éxitos, ¿no? Hay muy pocas cosas. Hoy en día el mercado es un mercado muy complejo, pero hay muy pocas cosas negativas en lo inmobiliario. Correcto. ¿No? Fíjate, algo muy interesante que acabo de decir ahorita, siempre hay frases en diferentes medios, ¿no? Y una frase que yo traigo desde hace muchos años es cuando dicen, los bienes raíces es el único negocio que te permite meter la pata y sacarla más adelante. Por el ejemplo que estás diciendo. Oye, es que el terreno lo compré en 5,000 pesos, pero resulta que valía 4,000. Chinga, lo compré caro. Aguántate. Espérate, porque eventualmente no solo no va a costar 5, va a costar 7, 8 o algo. Entonces, yo te digo que me acuerdo desde que empecé en esto hace 30 años, esa frase. El negocio inmobiliario te permite meter la pata y sacarla más adelante. Oye, yo he escuchado esa frase un poquito más ruda, ¿verdad? Sí, En sí, esta sí. industria Sí, yo el también me tiempo la sabía más siempre ruda. te quita, ya sabes qué, ¿verdad? Sí, bueno. Pero más allá de las palabras con lo que lo digas, la realidad es que sí es verdad. Claro. Es un negocio, una industria muy interesante y al final los bienes inmuebles son bienes patrimoniales, Correcto. son bienes heredables, que hasta para eso, bueno, pues también hay que tener un plan, ¿verdad? Para heredarlos. Sí, Hablando correcto. entre tantos temas que podrán salir. Exactamente. Porque es increíble, gente, como dices tú, gente terrateniente o con muchas propiedades Así es. que tú pudieras pensar que tiene, o inclusive hasta con inmobiliarias, Claro. que se dedican a eso. Sí. Que me ha tocado saber un par de casos, pues que fallece el patriarca o fallece el señor y resulta que, oye, no había un testamento o había algún tema que no había resuelto. Es un pequeño detalle que pues, no lo ves hasta que lo necesitas. Claro. Y la gente no se... Yo he escuchado notarios que dicen que es un tema cuando hacen lo del mes del testamento. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, es que no lo quiero ver. ¿Cómo? Pues si algún día pues, te vas a morir. Es lo único seguro, pero, ¿no? Pero Todos. si lo hago ahorita, no vaya a ser que me esté echando la sal. O sea, Sí. es un tema que a veces tienes que encontrar cómo juega la realidad con la fantasía o con la posibilidad de algo que no necesariamente se va a dar, ¿no? Claro. Totalmente. Lo importante es rodearse de empresas que como yo en este caso, que llevo muchos años en el inmobiliario, para poder compartir lo mejor de nosotros con las personas que quieren hacer negocio inmobiliario. Claro. Sacaste un reel ahorita hace unos días, no, ya es bien fácil, no te preocupes, no ocupas esto y no ocupas esto. Oye, empezaste Súper a tema. redactar todo lo que ocupas para Sí. rentar una propiedad. Súper tema. Y a veces la gente dice, no, yo la rento y ves a la señora con su taloncito de cobranza ahí cobrando. Pero de luego se meten unos problemas terribles, ¿no? Por no tener Claro. un experto inmobiliario que les pueda decir de dónde se tienen que cuidar. Porque también cabe señalar, cada vez las cosas son más complejas. Así Cada vez hay es, más así leyes, es. cada vez hay más regulaciones. A veces, cada vez hay más protección para los desprotegidos definitivamente. Correcto. Pero eso pone en vulnerabilidad a los empresarios cuando hacen negocio con esas personas. Así Es es. decir, por ejemplo, nosotros hemos tenido un par de años terribles con el tema de los regímenes en condominio. Uf. Uy, No, es un no. tema que yo creo que aquí podemos estar unas 3 horas platicando. Fácil. Aquí Fácilmente. varios capítulos nos aventamos de eso. Pero fíjate, he estado entregando locales comerciales sin poderlos escriturar para que la gente que los compró pueda empezar a recibir rentas, ¿no? O sea, Correcto. oye, mueve la plaza, ¿no? Claro. Pero entonces me dice, oye, ¿por qué no entregas estos departamentos? Tenemos una torre de departamentos que tiene casi 3 años terminada y no la puedo entregar todavía por los temas que se han estado dando entre autoridades municipales, estatales. Y no hemos podido y están solos. ¿Por qué no los entregas? Porque si alguien de ellos los renta y se mete a la propiedad, sacarlos es bien difícil si no me quieren pagar el finiquito. Claro. O sea, fíjate cómo
en algunos casos las leyes están protegiendo a las personas que antes los terratenientes llegaban y sácate y quítate y la gente se queda sin casa, ¿no? Pero ahora los que nos dedicamos a lo inmobiliario tenemos que tener el doble o triple de cuidado. ¿Cómo haces el negocio? Sigue siendo el mejor negocio, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago bien? ¿Cómo lo hago con buenos contratos, con buenas protecciones? ¿Hasta dónde me alcanza para cuidarme, ¿no? Porque al final es patrimonial. Tú lo dijiste, es un negocio patrimonial. Ahí está de lo que vivo, de lo que voy a vivir, de cuando ya no quiera trabajar, cuando me jubile, ¿no? Y si se te mete una persona que no te quiere pagar renta, no lo puedes sacar y se te queda 5 años ahí, se te vuelve un gran problema. Entonces, lo importante que es tener expertos alrededor que te puedan ayudar y guiar con todas estas nuevas regulaciones que existen. Fíjate, acabas de tocar 2 temas importantes que creo que es importante comentarlo. Uno de ellos, el tema de la experiencia. Igual, también hubo por ahí algún reel que también me mandaron muchos likes, que era el que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Pues oye, uno que tiene 30 años de experiencia en esto, pues digo, obviamente con todo ese conocimiento que vas adquiriendo, pues ya te va dando eso para poderlo transmitir. Y por eso el reel de lo de las comisiones. Y lo hice en un sentido así de decir, oye, te acabo de encontrar, ya no le pagues comisiones. Ya no pagues comisiones. Imaginándome que así me dijeron un par de amigos que así lo sintieron, igual a lo mejor es tu caso, que cuando lo vieron, ay, qué interesante, ya no pagues comisiones. Ahora, nada más, tienes que encargarte de ponerle un rótulo, de hacer una campaña, de llevarlo al notario, de llevarlo aquí, de hacer todo esto. Y por eso al final pongo el monito de, oye, no está tan fácil, ¿verdad? Claro. Entonces te vas a ahorrar una comisión, pero a la hora que te das cuenta, todo el tiempo que le dedicaste, deja todo el tiempo, todos los posibles errores que pudiste haber dejado ahí, sí. pues dices, oye, pues más vale la pena. Ahora, la comisión que se paga es algo, es un pequeño porcentaje del valor de lo que estás obteniendo. Es correcto. Entonces, hay que creer, hay que apoyar y hay que creerle al experto, porque el experto pues es el que de alguna manera ha estado en ese medio por todo ese tiempo. Y el otro tema, perdóname, el otro tema también, y yo creo que para meternos de lleno y enlodarnos ahora sí en la plática, los permisos, los regímenes, todos los temas. A mí que me toca estar en los 2 lados del medio, o sea, dígase, desde el punto de vista del desarrollador para apoyarle a promover sus propiedades y desde el lado de las marcas que me piden conseguirles dónde ubicarlas, me toca ver historias de terror. Historias en las que, digo, casos muy reales, en los que saca de repente algún pseudo-influencer alguna nota diciendo de algún fraude inmobiliario. Compadre, no has de saber ni cómo es un plano, sino simplemente se te ocurrió el sacar algo para viralizarse, pero le hace mucho daño al mercado. Sí. Toda la gente, lo platicábamos ahorita, son más las historias de éxito que las de la gente que le ha ido mal en un desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Y ahorita ustedes como expertos desarrolladores les pediría a ver qué opinan, pero no es tan fácil ser desarrollador. No es nada más, no, hombre, ya conseguí los blogs, compadre, tú tráete la mezcla, consíguete el albañil, los subimos y los vendemos. No, hay todo un tema detrás. Tienes que invertirle, tienes que planear, tienes que hacer. Y cuando llegas con la chulada de gobierno o con el municipio para pedir el permiso, te piden hasta lo que no. Cosas que te lleva mucho tiempo y vamos a pensar que lo tienes considerado el tiempo. El tema es cuando ya te metes en temas políticos y cuando se meten ya, entran temas hasta de falta de honestidad, vaya, de que te piden moches. Pues ya empiezas en un punto en el que dices, oye, pues no me puedo estar manejando así. Pero resulta que para cuando ya llegaste a eso, ya prevendiste, ya tienes todo tu proyecto, ya hubo gente que confió en ti, ya te dio un anticipo y él ya se ve en 2 o 3 años en su departamento. Llegan a darse estas situaciones en las que el gobierno no te da la autorización o te dice, es que ahora cambié el reglamento y ahora necesito que me traigas el MIA y necesito que me traigas el impacto vehicular, vehicular y todo lo demás, pero ya cambian que ahora tiene que estar primero uno para que después salga el otro. Todos esos tiempos, cuando tú volteas cuando ves tu modelo de negocio, yo lo tenía que sacar en 24 meses. Y pues bueno, empiezas a tratar de sacar adelante y pues es parte del negocio. El problema es cuando alguien le levanta el tema a quien te compró y dice, te están defraudando. ¿Por qué? Pues porque no te han entregado.
Por eso, pero yo aquí tengo y aquí me lo van a entregar X fecha. No, pues sí, pero ya se atrasaron. Y empiezan a mencionar los pseudo fraudes cuando me queda claro que no es con esa intención de hacer, de hacer un fraude, sino las mismas autoridades son las que te están deteniendo y te están alargando. Entonces, ¿cómo te ha ido a ti con eso, Mira, Manuel? sin duda es fácil opinar para muchas personas sin tener un contexto general, ¿no? Esa es una realidad. Hoy la bondad que tenemos con estos medios de comunicación, pues cualquiera toma un micrófono, cualquiera toma una cámara, cualquiera puede lanzar un comunicado, subirlo y darle la vuelta al mundo. Muchas veces sin tener toda la información. Hay que tener cuidado, porque al final de cuentas, como decimos, hay gente que le ha ido muy bien en sus inversiones y pues yo le llamaría a este tema, vamos a decir, el viacrucis de la industria inmobiliaria, porque pues no es sencillo armar un proyecto inmobiliario. Hay una serie de situaciones detrás de armar un tema de capital para poder levantar un proyecto, juntar a los expertos, las mentes maestras y conjuntar todas estas cosas previo a llegar a una licencia, pues no es sencillo. Elegimos esta industria porque nos encanta hacerlo, tiene sus obstáculos, sus niveles de riesgo, que muchas veces la gente no lo ve. El desarrollador pone su capital en riesgo, su nombre, su currículum, y es muy fácil para cualquiera desprestigiarlo, ¿no? Pero al final de cuentas la realidad es que aquí estamos. En su gran mayoría el desarrollador da la cara y trabaja todos los días para que el proyecto llegue a ser un éxito tal como lo prometió. Este asunto de la, vamos a llamarle tramitología, el viacrucis inmobiliario, como lo dije hace un momento, es un tema lento, es un tema tardado, es un tema que sabemos que por más buena voluntad que sabemos que hay en las autoridades, al final de cuentas muchas veces están rebasados en infraestructura humana para sacarlo adelante. Además, yo considero que en muchas ocasiones hay confusión en el tema de cómo aplicar la reglamentación, la normatividad. Entonces puedes llegar a una ventanilla y hay una forma de verlo y pasas a otra y ya fue diferente y eso te regresa y muchas veces, aunque parezca cómico mi comentario, es real porque no imprimiste una línea en un color azul, te regresan el plano porque tenía que ser rojo. Lo digo meramente como ejemplo, pero es real. Estoy seguro que te ha tocado, Ya nos ha compadre. tocado, nos han regresado papeles por el grosor de las líneas. Fíjate. O sea, sí, sí, es real. Es real. Entonces, pareciera que es el problema más de forma que de fondo, pero la realidad absoluta en esto es que el retraso en estos trámites nos afecta tremendamente en el avance de los proyectos. Y bueno, pues a eso súmale que cuando arrancas un proyecto, pues tú tienes un plan de negocio para llevarlo a cabo y pues el tiempo es dinero, al final de cuentas. Lo acabamos de ver, acaba de salir una nota hace un par de días que la acerera principal que nos abastece ahorita en México, ArcelorMittal, tuvo que parar su alto horno y eso le implica que en los próximos 6 meses va a reducir 30% su capacidad de producción, pues ya tenemos un desfase en el precio del acero. Eso, pues aunque lo presupuestas en tu business plan, pues dependiendo en qué momento de la vida de tu proyecto te agarre, es como te va a impactar o no. A eso me refiero cuando hablo de los riesgos que también el desarrollador tiene. Entonces, si yo ya tengo congelado mi contrato porque estoy listo con mis proyectos de todas las factibilidades, las autorizaciones de las dependencias municipales, etcétera, pues probablemente el impacto sea menor. Ya tuve la capacidad de hacer mis contratos y estar protegido y tener algún seguro, pero si empecé a prevender y todavía no tengo amarrados estos contratos, se me dan estos incrementos, se desbalancea totalmente. No estoy aventando culpas a nadie, de ninguna manera. Estoy poniendo sobre la mesa una realidad a la que nos enfrentamos. Y aún con eso estamos, porque conocemos a muchos colegas del medio,
estamos en la mejor disposición siempre de salir adelante con nuestros proyectos, dar la cara con nuestros clientes, con nuestros inversionistas, con todos aquellos que confían en nosotros, que depositan su patrimonio, depositan sus sueños, porque nosotros no solamente nos dedicamos al negocio inmobiliario a vender blogs, sino que trabajamos pues, con el proyecto de vida de las personas, lo cual pues honestamente es lo más valioso, ¿verdad? Es correcto. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que en la medida que podamos reglamentar o regular el que nosotros como desarrolladores hagamos unas preventas seguras que vayan de la mano de tiempos también estables y seguros por parte de dependencias y autoridades, pues vamos a alinear las cosas, porque al final todo el tiempo que esto se lleva encarece el producto final y quien termina pagando los platos rotos, pues es el usuario. Exacto. Mira, habría que verlo de dos. El desarrollo inmobiliario, los actores que juegan en esto son muchísimos, ¿no? O sea, yo siempre les digo que los desarrolladores somos generadores de voluntades, ¿no? Del banco, de la autoridad, de los vendedores, de los clientes, del que renta al final, de la hipotecaria que luego le presta al que le compró. Hay un chorro de gente que participa y estamos rodeados de estar juntando las voluntades de todos, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde dos perspectivas diferentes. La primera, que me gustaría como meternos un poco más de fondo, es si eres un cliente y vas a invertir en un tema inmobiliario, pues a ver, tú tienes que ver tu perfil de inversionista. ¿Sí? A ver, ¿me gusta jugar al alto riesgo o me gusta jugar al bajo riesgo? ¿Traigo estómago para aguantar retrasos? O no, a mí me gusta pagar y que me lo entregues de inmediato. O sea, pero de repente los inversionistas inmobiliarios quieren las dos cosas. O sea, quiero comprar bien barato, pero quiero que me lo entreguen bien rápido. Y como que es una fórmula que en lo inmobiliario no existe, Correcto. porque un bien terminado ya tiene un valor determinado. Correcto, ¿no? O sea, ya no lo vas a comprar y lo vas a rentar para producir un 8 o 10%. O sea, si ya está terminado y lo compras ahorita, vas a estar produciendo un 5% el primer año. Ya después empieza la plusvalía a hacer su magia y ya para el tercer año ya estás en 8, 10, 12%, ¿no? Pero es importante que le podamos explicar a la audiencia cuál es el perfil de inversionista que tienes. O sea, es decir, a mí me llegan de repente gente joven, agarrados de la mano, una pareja. Oye, es que venimos a comprar un departamento porque en 2 años nos casamos y aquí dice que en 2 años va a estar listo. Espérenme tantito. Time. ¿Qué ha sucedido en los últimos 5 años en los desarrollos inmobiliarios? Que nos llegó la pandemia, que se vino la crisis del agua, que se vino la crisis ambiental, que se subieron las tasas a lo más alto que han estado en los últimos 25 años, que las autoridades empezaron a hacer regulaciones adicionales en el cual todavía falta alinear algunas y por eso hay permisos detenidos. Y eso en 5 años. Exacto. Entonces, si tú te vas a casar en 2, yo sugiero que compres algo ya hecho. Algo que ahorita puedas irlo a pagar y que te lo entreguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás jugando con el sueño de la gente, estás trabajando con el sueño de la gente, estás visionando con el sueño de la gente. O sea, hay todo un proceso y hay que sentar a los clientes también en su realidad para aconsejarles como expertos inmobiliarios cuál es su mejor inversión, en base a para qué la quieren. Oye, yo busco plusvalía, yo busco rentas, yo busco usarla. ¿Qué buscas con la propiedad? Entonces, cuando tú alineas los intereses de todo el riesgo de generar un desarrollo inmobiliario trabajando con autoridades y bancos y clientes, pero se alinean los intereses de los clientes, se alinean los intereses del banco, se alinean los intereses de las autoridades y del desarrollador, creo que las cosas fluyen aunque haya demoras. Porque las demoras se pueden entender. Si un inversionista busca plusvalía, pues el tiempo no le va a perjudicar. Correcto. O sea, el tiempo siempre va a jugar. Yo creo que hoy en día lo mejor que tienen las bienes raíces es la plusvalía. O sea, ha sido extremadamente buena en los últimos 10 años. Sí, claro. Hay bonanza. O sea, ¿qué te gusta con la experiencia que la plusvalía se ha duplicado cada 5 años, ¿no? O sea, fácilmente. Hace 5 años todo estaba a la mitad. Tiene mucho que ver la zona también, pero zonas de éxito, vamos a hablar aquí en Monterrey, que es donde estamos grabando, hacia el sur, ha sido impresionante, Los exponencial. Hacia el sur y hacia el poniente, correcto. Y hacia el poniente también. Entonces, si tú buscas generar plusvalía y el proyecto se demora 2 años, vamos a hablar de tiempos muy largos, pues la plusvalía sigue jugando a tu favor. Entonces, el inversionista pues, está contento.
Pero si tú te ibas a casar y esperar a recibir el bien, Totalmente. para el día de la boda cambiarte a tu departamento que no ha sido terminado, entonces hay un conflicto muy, muy tenso, ¿no? Y entonces creo que es cuando se dan esos momentos turbulentos donde luego hay gente que toma las notas y las pone muy amarillistas y no entregan. ¿Por qué? Pues porque él se iba a casar y está bien enojado y ahora tiene que pagar una renta. Hay que entender que el tema inmobiliario de preventas es un mercado muy específico. El tema inmobiliario de casas terminadas para gente que las va a habitar es otro mercado. Y si te vas a lo industrial y a lo comercial y a lo médico, bueno, cada una industria tiene sus temas. Pero creo que hoy en día lo que los clientes, la audiencia deben de empezar a comprender es el caos está en la vivienda. O sea, si tú ves un proyecto comercial demorado, nunca he visto como que haya muchos problemas. Porque, bueno, si el desarrollador está ahí y es bueno y da la cara y hay un crédito puente de por medio y todo, bueno, pues hay toda una estructura que aunque te tardes, va avanzando y todos van buscando la renta. No vas a vivir en un local comercial. Claro. Pero cuando te prometen entregarte un departamento en el cual tú te ibas a mudar recién casado o ibas a mudar a tu familia de ciudad o ibas, ahí es donde está pegando el tema muy caótico, Totalmente, ¿no? sí. Entonces, bueno, que me gustaría puntualizar el tema del perfil de los inversionistas. ¿Qué opinan, compadres? ¿Cómo ven? Estoy de acuerdo totalmente. Muchas veces, como bien comentas, llegan las personas con necesidades puntuales de tiempo y los proyectos en preventa pues, atraviesan por estas situaciones que platicamos. Entonces, es difícil ser muy certero. Por supuesto que se puede lograr, ¿no? Pero siempre remas contracorriente en ese sentido. Entonces, me encantó cómo lo definiste. O sea, ¿tú en qué momento te ubicas en esta etapa de tu vida como inversionista? Claro. ¿Qué es lo que necesitas? Y yo creo que nosotros también, como desarrolladores, apoyados en los brazos comerciales, tenemos que tener esa mira muy afinada para perfilar a los inversionistas, a los prospectos, hacia el momento que tienen ellos y el momento que tiene el proyecto. Esa combinación, como lo comentaste, de encontrar el mejor plazo y el mejor tiempo, pues probablemente en esta industria no sea el caso, ¿verdad? Sí. No dudo que haya algunas excepciones. Algunas oportunidades. Pero oportunidades, esa es la palabra. Hay oportunidades, pero no son siempre. La oportunidad en tomar el mejor precio es en la etapa de arranque. Correcto. Capital semilla, Así preventa. Ahí es cuando, y repito, hay muchas historias de éxito. Hay cazadores de preventas, hay cazadores de capital semilla que lo siguen haciendo porque al final han encontrado una manera importante de invertir con rendimientos muy atractivos. Sin embargo, aquellos que necesitan la vivienda, necesitan el inmueble en determinado momento, pues son los que entra esa parte de la presión por habitarlo y no tienen tiempo para esperar. Aquí es cuando se da esta problemática de la desesperación. Fíjate que yo lo he platicado un par de veces ahí con algunos amigos. Digo, hay muchos proyectos que por lo que ya platicamos se han retrasado por muchas situaciones, pero la realidad de las cosas es que yo no identifico alguno de los desarrolladores serios, con conocimientos, que se hayan retrasado y que hayan dejado el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un desarrollador se retrasa, como decías ahorita, pues ahí estás y tienes que sacarlo y eventualmente lo vas a sacar. Desgraciadamente se escuchan que son los menos, un par de casos de que ahí sí son, obviamente, terminan siendo fraudes inmobiliarios, de gente que se le ocurrió juntar, pedir lana por anticipado y se va por otro lado y empieza a prevender y le fue muy bien y en vez de esperarse a ese proyecto, con esa lana se va a comprar otro terreno y luego caen estos temas que no se tenían considerados, se retrasa y se le hace una bola de nieve y son los que terminan ahí. Pero la verdad es que iba a decir son los menos, pero el decir son los menos es como si fueran muchos. La realidad es que creo que hay un par de casos. Son excepciones. Sí. Son excepciones. Fíjate que en algunas reuniones con muchos brokers, en asociaciones de brokers aquí locales y nacionales, yo les he preguntado, o sea, a ver, quiero que me digan cuáles son los casos de los últimos 10 años que han llegado a ser un fraude. Correcto. O sea, que realmente hayan llegado a un quebranto donde se perdió el terreno y los clientes perdieron su dinero. O sea,
Eso ya es un fraude. Y aún así, pudo haber sido un fraude no doloso. Sí, de acuerdo. Pudo haber Claro. sido una mala administración, ¿verdad? Correcto, O sea, porque hay correcto, fraudes correcto. dolosos donde te cobro y me voy corriendo. Correcto. Y hay fraudes que no son fraudes, son quebrantos. La empresa Situaciones- quebró, ¿va? Sí. Pero, compadre, no me han sabido decir más de 2 en 10 años. Ujú. Reconocidos, no digo Claro, que claro. un Sí. arquitecto que iba a hacer una casa en algún lado, o sea, Exacto, sí. pero así fraudes mediáticos reconocidos. 2 en 10 años. Y les digo, Sí. ¿y cuántos proyectos inmobiliarios se han hecho en 10 años? Correcto. Cientos. No, o sea, nada más en Monterrey, o Sí, sea, en el sí, sí, municipio, sí. no conurbado, 300 edificios. Sí, claro. Nada más en Monterrey. Claro. Súmale San Pedro, Guadalupe, San Nicolás. Zona o sea, metropolitana, son sí. 500, 600 proyectos inmobiliarios en 10 años Exacto. y sacas 2 casos que han llegado a quebranto, que han Sí. llegado a ese punto. Los demás casos, me gustó como le dijiste, los proyectos se terminan. Ujú. Sí. O sea, porque hay capital, hay un interés genuino. El desarrollador, yo en mi caso, estoy seguro, compadre, que tú le metes tu capital primero. Nosotros entramos primero con Correcto. nuestro capital, con Ujú. nuestro patrimonio. Así es. Así se Con arranca un riesgo. proyecto, con riesgo. Si me van a dar el permiso, si no me lo van a dar. Así es. Si va a pasar, o sea, X cosa. Entonces, eso está padrísimo lo que dijiste. O sea, realmente no conozco más que 2 casos muy públicos que se ha hecho justicia porque las personas que lo hicieron están actualmente siendo juzgadas por Ujú. eso. Y bueno, llegó a un quebranto, ¿no? O sea, Ujú. ahora, todas las inversiones tienen riesgo, ¿eh? Correcto. O sea, no hay inversión libre de riesgo. Y la de menos riesgo, así chiquititito, Exacto. es la inversión inmobiliaria. Es correcto. O sea, y al final, si compraste caro, a los 3 años se te quita Sin Exacto. lugar lo a que dudas. diste, Se le compadre. O sea, quita lo- entonces, el riesgo, si tienes un buen broker, si tienes un buen notario, si tienes un buen desarrollador que te respalde, que dé la cara todos los días, tu riesgo de que te vayan a quitar tu dinero dolosamente es casi nulo. Es muy poco. Pero el riesgo de que se alargue está más latente. Claro. Sí, claro. ¿verdad? Sí. Y ahí es donde vienen las recomendaciones, ¿no? Cuando vas a invertir, pues pregunta si hay un instrumento detrás de legal, Ujú, ujú. dígase un fideicomiso, Correcto. por ejemplo. Asesórate con un experto, pide referencias, ve qué ha hecho el desarrollador, la calidad moral de las personas que están detrás del proyecto, ¿no? Ve que tenga, pues, el instrumento que hablaba ahorita del fideicomiso, con las factibilidades hasta el momento donde te encuentras en esa posibilidad para poder hacer tu inversión, ¿no? Eso, al final de cuentas, va despejando variables Sí. que te van permitiendo tener esa tranquilidad, ¿no? Algo que yo siento también que nosotros como desarrolladores tenemos que fortalecer es el tema de la comunicación. Ujú. La experiencia me dice que las personas se inquietan, se desesperan y todo el mundo tiene diferentes niveles de tolerancia. Ujú. Hay algunos muy tolerantes y tenemos otros, pues, digamos, más incendiarios. Ujú. Pero en la medida que nosotros tenemos la capacidad de comunicar, de transmitirle a las personas el estatus en donde nos encontramos, la información de nuestro proyecto, en cualquier etapa que sea, puede ser desde la planeación o ya en el momento de la ejecución, cómo voy, y también reconocer, en este momento tengo una desviación tal cual, la que sea. Si tenemos la capacidad de transmitirlo, logramos esa tranquilidad o estabilidad de nuestros inversionistas. Me Sí. encanta. Fíjate que para el tema que iba ahorita cuando empecé con esto, les decía porque salió hace un par de años un proyecto que para ese entonces ya llevaba unos 3 años desfasado de la fecha de entrega. Y ahí fue donde vi, pues ahorita que me hablaban de los perfiles, uno de ellos, el caso porque nos pidieron apoyo ya para reactivarlo. Y cuando supieron que lo estábamos manejando nosotros, oye, pero es cierto que ahora sí va a arrancar. ¿Por qué no? Pues es que mire que se ha atrasado y todo. No, pues mira, aquí está el sistema. Y bueno, y finalmente se arrancó. Pero a lo que voy es que tuve 2 casos donde uno de ellos me decía, cuando yo lo compré, y voy a hablar números un poquito hipotéticos, cuando yo lo compré en preventa estaba en 1,5 millones, por decir una cosa, el departamento, ¿no? Y me lo iban a entregar 2 años después y se estimaba que iba a estar en 2,2 millones. Ahorita ya van otros 2 años que no me lo han entregado. El tema es que, pues no quiero perder mi dinero. Y cuando le dije, mira la lista de precios ahorita que vamos a volver a salir, ese departamento tuyo que tú tienes amarrado en 1,5 millones, lo estamos prevendiendo, digo, ya en la siguiente etapa, estamos arrancando en 3 millones de pesos. Entonces,
Ahorita en automático tú llevas un 100% de probabilidad. Sí, pero no lo tengo, por eso. Pero ahí está. Con un Entonces, enganche del 20. Eso te iba a decir. ese es ¿Y un cuánto súper tenían tema. pagado? Era mi pregunta. Ese es un súper tema, O sea, porque ese sí. Sí, claro. Cuando a mí me toca platicarlo con la gente, que les dices eso, oye, pues vas a dar un 20, un 30% de enganche y luego vas a dejar el 70% contra la entrega, para cuando te lo entregan, tu departamento ya cuesta, en el ejemplo de 2 millones de pesos, pues ya su valor, nada más en lista de precios, olvídate del valor de mercado. luego, sí. En puro lista de precios, pues ya vale 3 millones de pesos. Y me dice, bueno, entonces le estoy ganando 1 millón. Pues le estás ganando 1 millón al valor de los 2 millones de pesos, pero tú diste 600,000 pesos. Entonces le estás ganando 1,400,000 Pues pesos. calcúlale su TIR. Y es una TIR que Grandota. es increíble, pero eso la gente no lo ve. No se da cuenta que él tuvo toda esa plusvalía con un 30%. Fíjate, voy a hacer un paréntesis porque si no se me va a ir la idea. Yo siempre le digo a los clientes que yo recibo clientes todos los días, compadre. Todos los días me toca recibir clientes en la oficina. Y cuando llega un cliente así medio muy inquieto, le digo, oye, a ver, déjame saco. Y saco los contratos. Tengo en un sistemita. Oye, tú has dado el 18%. El proyecto va arriba del 18%. Algunos van al 30%, otros van al 40%. Oye, la construcción va más avanzada de tus pagos. Ahora, ¿quién crees que puso el resto del dinero? Generalmente trabajamos con créditos puente, con un banco que va a financiar, Correcto. porque eso que pagan el 30% y el 70% al final, ese 70% ¿quién lo puso? Es correcto. Eso es bien importante, Es ¿no? correcto. Entonces yo siempre les digo a los clientes, aunque se escuche duro, no es por hacerlos molestar, digo, ¿de quién es más el departamento? ¿Del banco o tuyo? Es más del banco. Tú estás haciendo un apartado. Tú tienes un precio asegurado por ese 30%, ese 20%, ese 10%. Y eso que tú das no nos alcanza para construirlo. Correcto. Es para amarrar precio. No es suficiente. Poder arrancar el proyecto en algunos casos. En otros casos, las mensualidades sirven para pagarle intereses al banco que está prestando y financiando el 100% de la Así obra. es. Y entonces, esa parte, la composición financiera de un proyecto inmobiliario, yo creo que debemos hacer una masterclass de eso nosotros tres, compadre. Sí. O sea, hay que mostrarle al público, a la gente, a la audiencia, cómo es que un proyecto inmobiliario se va a financiar. Porque fíjate, después también cae como un tema donde dicen, es que el desarrollador gana un chorro de lana y están hinchándose de billetes. Ojalá. Porque se pareciera que con el 30% lo construye y el 70% es mío, Es ¿no? correcto. Entonces, un masterclass muy digerido, en palabras muy de calle, no tan estructuradas, pudiéramos explicarle a la audiencia y decirle cómo un proyecto inmobiliario se va a financiar. Y si ellos se darían cuenta que ese 20 o 30% que se está dando es para amarrar el precio. Correcto. No es para construir el bien, no es que ya sea de ellos, es que ellos tienen un derecho preferencial cuando el bien se termine. Y bueno, estoy de acuerdo que es su patrimonio y lo cuidamos y somos muy responsables en eso, en cuidarlo. Y mientras una desarrolladora pueda demostrar que su activo vale más que su pasivo, es decir, que el terreno y el avance de construcción vale más de lo que he cobrado a clientes y me ha dado el banco, el proyecto está forado aunque vaya tarde. Y es rentable. ¿Sí? Y es rentable, es ¿no? correcto. Entonces, fíjate, yo tengo un proyecto inmobiliario muy grandote, es un proyecto prepandémico, son 110,000 metros cuadrados de construcción, tiene 200 locales comerciales, 200 departamentos, 100 oficinas, 100 consultorios, son 600 propiedades privativas. Y lo arrancamos antes de la pandemia. El permiso salió en el 2019. Arrancamos el proyecto, se empezó la preventa, empezó a venderse locales y departamentos rapidísimo. Llega la pandemia, se para el proyecto y los bancos clausuran los créditos para comercio y oficinas. El proyecto tiene 70% de comercio y oficinas. Bueno, pues a puche, con preventas, con inyección de nosotros, con inversionistas, llegamos al 43% de los colados de losas. Llegamos a colar 43,000 metros cuadrados de construcción y tuve que parar el proyecto porque al final del día el crédito puente no ha podido salir porque los bancos apenas este año empezaron a ver los proyectos comerciales. ¿Sí? Entonces llegan los clientes y me dicen, oye, pues que tiene 2 años parado. Y digo, sí, pero el proyecto no le debe a nadie. La obra vale más de lo que me han pagado. Yo tengo un terreno en un fideicomiso 100% pagado, con la obra que ves 100% pagada. Y lo que me han pagado los clientes
y la obra, yo tengo más en la obra. Entonces, digo, aunque sonara que el proyecto tiene parado y es un proyecto complicado, es un proyecto financieramente sano. ¿Qué va a pasar? Que el tiempo nos va a dar la plusvalía. Los bancos ya empezaron a voltear a ver los proyectos comerciales, ya estamos en trámites del crédito puente, pero al final del día, un proyecto que pareciera a simple vista estar muy complejo, la realidad de las cosas es que está financieramente muy sano. O sea, fíjate el contraste, Sí, ¿no? claro. Y al final los clientes, como el proyecto AL, 40 y tantos % de construcción, los clientes han dado entre un 10 y un 30. Y entonces el proyecto va por encima del avance financiero de los clientes. Entonces, esa parte financiera de los proyectos, poca gente la domina y la conoce. Claro, O sea, claro. cómo se fondean los proyectos, cómo funciona la parte económica de un proyecto inmobiliario. Oye, y ahí es donde, decía Roger hace un momento, sale alguien incendiario a tirar y a decir y que el proyecto está mal y que el desarrollador no cumple, pero no tiene el contexto. Exacto. Yo creo que eso va a ser muy difícil que logremos detenerlo, pero lo que sí podemos promover, y creo que esa es la esencia de que hoy estemos aquí platicando entre amigos, es poder bien informar a las personas, a los inversionistas, a los prospectos, a los posibles compradores, al usuario final, para que tengan elementos y preguntas básicas que sí les nutran, que sí les den información de calidad, que les permita tener esa tranquilidad. Porque yo te escucho y estoy seguro que cualquiera de tus inversionistas escucha esta información, ve los gráficos, ve la información financiera, numérica, y pues hasta te compran otra propiedad. Claro. Porque dicen, este proyecto está sano, este Así proyecto es. está saludable. Sin embargo, ves una nota amarilla de quien sea, para no hablar de nadie, No. y resulta que pues de lo las único hojas que, amarillas, compadre. de Las hojas amarillas. Sí. resulta que lo único que buscaban era un golpeteo. Eso pues no es correcto, pero repito, difícilmente vamos a poder detenerlo. Lo que sí podemos hacer es bien informar. Sí, claro. Es correcto. Y repito lo que dije hace un momento, ahí la tarea nuestra como desarrolladores está en poder generar esa comunicación, esa información de calidad, esa información de valor que le permita a las personas tener la tranquilidad sobre su inversión, en la proporción que hayan invertido, ¿no? Como hablabas ahorita, entre el 10 al 30, habrá quien tuvo la capacidad de invertir el 100%, Hay que gente, los claro, hay y son claro. muy valiosos Sí. para todos nosotros en los proyectos, ¿no? Claro. Entonces, a todos ellos, pues tenemos nosotros, obviamente, una responsabilidad de todo tipo, pero sí de mantenerlos informados. Creo yo, y viendo hacia el interior como grupos, que cada uno representamos, pues sí tener más afinada esa información y ser proactivos en comunicarla, Exacto. porque muchas veces esperamos a que nos busquen, muchas veces esperamos a que el cliente se desespere. Creo que lo que tenemos que hacer es ser proactivos y adelantarnos. Si sabemos que algo está sucediendo, y aunque no esté sucediendo, lo mejor es mantener esa comunicación. Creo que con eso vamos a lograr mucho, y este material, este contenido que hoy estamos generando, yo creo que puede dejar bastante información valiosa. Sí, fíjate que ahorita las redes sociales, digo, más o menos somos contemporáneos, tú estás un poco más chavo, pero finalmente es increíble cómo las redes sociales pueden ayudar mucho o perjudicar mucho. Así es. Tomo el tema de lo que estamos hablando ahorita. Nosotros lo que queremos es bien informar. Desgraciadamente, siempre, ahora sí como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, cuando una persona dice en una red social y lo ve mucha gente, dice, oye, es que tal proyecto es un fraude porque está detenido, porque esa es su verdad, eso es la historia que él se cree en su cabeza. ¿Percepción? Su percepción. El tema es que hay del otro lado del teléfono, del iPhone, lo que sea, hay quien se la cree y dice, oye, sí es cierto. Y ese mismo dice, no, es que ese proyecto está retrasado. Se empieza a hacer una cadena de negatividad que partió de una mala percepción. Y ese es el problema negativo de las redes, que en este caso se viraliza una verdad incorrecta. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer y de lo que se trata esta plática es pues, poner nuestro pequeño granito en las redes para tratar de bien informar. Te platicaba hace rato en el desayuno que ayer me tocó ir a la presentación de padres de la universidad donde va a entrar mi hijo y decía un tema bien interesante el rector. Decía que
se busca preparar a los alumnos para que cuando salgan de su carrera, puede que todavía no exista los retos que ellos vayan a tener años más adelante. Me regreso. Sí. Nosotros, lo platicábamos ahorita, cuando estábamos estudiando, pues apenas estaban saliendo los celulares. Y nunca te ibas a imaginar. Como dijo Derbez, ya nos balconeaste. Ya nos balconeamos, ¿verdad? No, pero me refiero, yo apenas estaba saliendo el iPhone 10. No, tienes toda la razón. No, no te creas. El 10. ¿no? Vas bien. Bueno, me entiendes el tema. No, pero a lo que voy es que no era nuestra lógica pensar que en un aparato pudiéramos traer una computadora. Bueno, ayer te digo que el rector mencionaba y decían como algunos casos de algunos alumnos donde le decía, le dice la hija a la mamá, oye, mamá, es que como dicen, hazle así, mija. No, así no dice ChatGPT. O sea, ya le creen más al ChatGPT que lo que dice. Y dice la señora, dice, oye, ahí me tienes yo metiéndome al ChatGPT. Oye, ¿tengo razón yo o tiene razón acá? Entonces, ¿por qué digo este ejemplo? Pues porque se lo estamos viendo ahorita en el 2025. El ChatGPT tiene que 1 año. Bueno, hace 5 años no nos lo imaginábamos. Y hace 5 años ya estábamos, ya éramos adultos. Imagínate un chavito que va empezando su carrera a los 18, 19 años y a los 24, 23 termina. ¿Qué va a haber en esos 5 años? Entonces, lo que decía mucho el rector era prepararlos como no nos preparamos nosotros. O sea, nosotros jamás nos preparamos con que eventualmente la tecnología iba a avanzar tanto. No te vayas tan lejos. Hace 10 años esto no existía. Es correcto. Hace 10 años no había la manera en que nos pusiéramos a platicar y decir, y mételo en el iPhone en 3 minutos, lo subes y ¡pum! 3,000 views, 2,000 views, 2,000. No existía. Entonces, y no está, en nuestras carreras, yo soy licenciado en Mercadotecnia, jamás vi una materia que dijera redes sociales. ¿Cómo meter en redes sociales? Impensable. ¿Me explico? Claro. Y eso es lo que les está pasando a nuestros hijos ahorita. Están empezando, bueno, mi hijo que va a estudiar negocio y todo, pues a lo mejor él intuye que ahorita los negocios van a ser desde el iPhone, pero no sabemos. Pero no sabemos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Sí. Fíjate, una anécdota ahí en la empresa, digo, pues la realidad de las cosas, como en el caso de ustedes, pues nosotros somos emprendedores y tenemos nuestra empresa, pues porque hemos ido llevando todos estos años de conocimiento. Como les digo yo, pues ya 30 años trabajando o en actividades laborales. Pero, pues el que tiene más conocimiento, quieras o no, en la empresa, pues eres tú mismo. Claro. Digo, cuando tienes a tu equipo. Y varias veces se lo digo a mi equipo, me encantaría, fíjense cómo se lo voy a decir. Ahorita les digo, me encantaría agarrar una USB, ponérmela, que se grabe la información, ponértela en tu cabeza y para que supieras. Y ahorita hago una pausa. ¿Por qué digo que ahorita hago una pausa? Porque antes la plática terminaba en eso. Me encantaría un USB y ponerte los conocimientos y ponte a jalar. Pero les digo que ahorita hago una pausa porque les digo, ahorita no, pero en 50 años estoy seguro que va a haber alguna manera de algún aparato que te vas a poner para que saques ciertos conocimientos tuyos y se los des a alguien. Con esto regreso al tema de que tienes que estar preparado en todo. Así es. Los chavos para lo que están haciendo y nosotros en los negocios. Repito, hace 15 o 20 años no nos imaginábamos que íbamos a promover propiedades en una red social. El Facebook era para estar de flojo y para ponerte a ver los chismes. Oye, y te refuerzo algo. Hace 15 años no nos imaginábamos la verticalización de Monterrey. Sí, tremendo. Gran no tema lo que está veíamos. sí. No lo veíamos. Bueno, y esto otro tema, siguiendo los temas inmobiliarios, lo platicábamos antes de sentarnos aquí, mucha gente se queja, digo, no se diga San Pedro, pero normalmente mucha gente se queja de los high-rise, ¿no? De hacer edificios altos. Pero la realidad es que la razón del que haya tanto edificio en San Pedro es porque la plusvalía ha sido tanta que los hijos de los que viven en San Pedro, pues por más que los quieras tener cerca de tu casa, pues ya no les alcanza. Entonces, ese ha sido el éxito de San Jerónimo y de Lomas, Claro. de Valle Poniente y todo eso, porque sigue estando cerquita un poquito más barato. Entonces, lo que la gente también se deja llevar por esos
gentes con su verdad o gente, ¿cómo dijiste ahorita? ¿Percepción? No, percepción, pero incendiaria, quiero decir yo. Gente que le encanta estar haciendo rollo. No, pues es que mira, vas a meter tantos departamentos y que el tráfico. Sí, nada más que, ¿qué quieres ahorita del tráfico? Tus hijos se van a tener que ir. Si no hay edificios de departamentos, pues tu hijo se va a tener que ir a Allende o se va a tener que ir por Escobedo o Cumbres Sextor García. Pues para eso son los high rise. Nada Oye. más que, pero es algo que el gobierno de alguna manera te tiene que apoyar, porque al gobierno cuánto le cuesta llevar la infraestructura a las afueras de la ciudad para que sea más horizontal en vez de reforzar la parte local. Bueno, Entonces, y ya no solo al gobierno, digo, también al desarrollador. Claro. Hay que llevar Lleva el infraestructura agua y lleva la luz. y obviamente pues se lo impactas al precio de venta. Claro, Entonces claro. se incrementa el ticket final de la propiedad. Así es. Definitivamente. Mira, en eso de la percepción del tráfico, a mí me ha tocado hacer muchos estudios viales que nos piden las autoridades para poder autorizar un edificio de vivienda. También hemos hecho dobles o triples estudios viales para satisfacer a los vecinos de ciertas colonias. ¿Por qué? Porque tú le dices, oye, aquí está el estudio vial. No, ese te lo hicieron a tu modo, que quiero hacer con mi compadre, con él. Órale, ahí está, pues va a contratar otra vez al compadre de él, ¿no? Estudios de 200, 300 mil pesos. Y hemos demostrado que los edificios de vivienda generan en una zona de alto flujo vehicular solo el 1, máximo 2% de tráfico. El edificio. ¿Qué genera el tráfico? Las oficinas. Las oficinas de gran densidad, o sea, donde en 100 metros cuadrados hay 20 personas trabajando. Un departamento de 100 metros cuadrados donde viven 2 personas, Claro. pues, ¿qué tráfico te genera? Correcto. Claro. No te genera el tráfico. Tú ve dónde están los caos viales y los caos viales están donde hay una gran concentración de corporativos, donde llegan a las 8 o 9 de la mañana todos los carros y salen a las 5 o 6 de la tarde todos los carros, ¿no? Sí. Y donde se empiezan a mover y se empiezan a ir, se empieza a difuminar el tráfico. Pero tú ve donde hay muchas casas y ahí no está el tráfico. O sea, no está en las casas. Porque hay un tema curioso y solo lo puntualizo. La zona donde más se venden carros en todo México, ¿sí?, es en Miguel Alemán. Ahí está, ahí donde hay un chorro de agencias pegaditas. No sé si se han fijado que están todas las agencias pegaditas en un tramo de 3 kilómetros. Esa zona, esa calle, esas agencias son las que más venden carros en todo México. O sea, es un tema que como que la gente no entiende, ¿no? Y dicen, y no hay casas alrededor, o sea, hay bien poquitas casas. Sí. No, bueno, es que ahí cerca está mucha industria, muchas oficinas, Ah, y la gente prefiere llegar a ver pasa por ahí, llega a ver los carros. Pero si tú vas a un lugar donde hay muy alta densidad de casas, ahí no se venden carros. Entonces Sí, correcto. es un tema comercial, los temas Sí. comerciales entre el tema comercial y las casas. Entonces, la gente se está quejando, pero sin información. Claro, O sea, la gente está haciendo incendios, pero no tienen la información o a veces no la quieren tener o no la quieren ver. Sí. O es un tema de usos y costumbres, de que es que aquí en la colonia siempre habíamos sido así en 50 años, porque ahora lo vamos a cambiar. Pero bueno, así como ha cambiado la tecnología de los celulares, así como han cambiado miles de cosas que hoy en día hacemos, el ChatGPT y otras cosas, pues así va cambiando el uso de las propiedades, ¿no? O sea, así va cambiando la ciudad, va cambiando las necesidades, van cambiando que los hijos se casan o personas grandes ya, la casota ya no les es suficiente, quieren un departamento más pequeño o quieres tener vecinos para convivir, Claro. cosa que antes no los querías pegaditos, los querías a distancia porque los niños salían a jugar a la calle. Ahorita los niños ya no salen a jugar a la calle. Claro. Tienen que vivir en departamentos para jugar con los Claro. vecinitos del régimen en condominio. Entonces, es todo un usos y costumbres. Sí. Entonces, no dejemos público a todas nuestras veces, no se dejen llevar por una nota amarillista, por un reel que se haga viral, nada más porque una persona está quejando de algo. Realmente veamos de fondo que los desarrollos inmobiliarios realmente vienen a ser un cambio de plusvalía en la zona y de usos y costumbres. Hoy en día hay un 30% de preferencia en general de querer vivir en departamentos que en viviendas. ¿eh? Sí. O sea, hay gente que puede pagar una vivienda y no quiere vivir Es en correcto. una vivienda. Sí, Es sí, 30%, Sí, eso sí, lo dice sí. Jim Toll. Entonces, yo a veces me pasó, fui a Mérida hace años, a lo mejor como unos 8 o 10 años.
y iba llegando así el avión. Oye, verde, 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 edificio. Verde, 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 edificio. Ah, caray. Oye, aterrizamos, ¿no? Oye, pues aquí hay un chorro para hacer casas. Sí, sí. Y entonces dice el cuate que me recibe, que era un inmobiliario, me dice, compadre, es que aquí en Mérida se está viniendo a vivir gente de grandes ciudades Sí. que quieren vivir en departamentos. O sea, no importa que haya un área verde así gigante, ellos quieren vivir en departamentos. Sí. Entonces, que no se haga viral un reel de una Exacto. persona incómoda. Todos tienen derecho a exponer sus necesidades y sus incomodidades, pero apoyemos el desarrollo inmobiliario, que realmente todo lo que tenemos alrededor es inmobiliario, como lo decía hace rato. El Oxxo es inmobiliario, la clínica donde vas es inmobiliario, Sí. el salón de belleza donde vas es inmobiliario, la escuela donde van tus hijos es inmobiliario, donde vives es inmobiliario. Todo tiene una relación inmobiliaria. Entonces, tenemos que analizar el entorno completo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ahorita creo que todo esto que estamos hablando se puede resumir en una palabra, balance. Tiene que haber balance. Claro. Obviamente tiene que haber un balance entre departamentos, pero también en comercio. No puede ser una zona, digo, otra vez, en San Pedro siempre que estuvo muy de moda ahí, digo, prefiero no decir el nombre, pero que estuvo muy de moda, si todavía exista un grupo de Facebook salvando San Pedro, que qué bruto, qué gente tan grillera, porque todo era negativo. Y en alguna ocasión yo platicando con alguno de ellos, le decía, es que, a ver, no, es que San Pedro es una zona de pura vivienda. Sí, pero la gente de vivienda necesita supermercado, necesita gimnasio, necesita compras, necesita Claro. Y le voy a poner un ejemplo real que me pasó hace, no recuerdo, 15, 18 años, cuando se inauguró o estaba por inaugurarse el Walmart de Gómez Morín. Recuerdo muy bien que me tocó participar un poquito ahí con algo de los desarrolladores y tener algo de relación con ellos. Y era muy común, pues eran los periodicazos de esos tiempos, de que, hombre, un Walmart, y que el tráfico, y que cómo. Y en una presentación que hizo, creo que esa vez fue en el Quinta Real, pues fueron vecinos. Entonces, recuerdo que pues todos decían, no, y es que no queremos eso, y que ahí es vivienda, y que no sé qué. Y con una señora con la que yo me pongo a platicar, le digo, señora, una pregunta. ¿Usted dónde vive? Es que yo vivo ahí atrás, ahí me lo van a poner. ¿Y dónde iba usted al súper hace 15 años? ¿Pero por qué me pregunta? No, nomás quiero saber dónde iba. No, pues al Soriana de Humberto Lobo. Ah, o sea, quiere decir que usted vive por Gómez Morín, baja Gómez Morín, le da la vuelta, agarra todo Calzada del Valle y se va al Soriana. Sí, pero lo bueno es que ya tengo aquí el H-E-B. Ah, ¿verdad? Entonces ahora ya no va al Soriana, ahora viene el H-E-B. No, pues sí. Entonces, ahora le va a quedar más cerquita el Walmart. Digo, independientemente de las marcas, ¿no? Independiente. Pero, ¿cuál es mi punto? Porque le digo a la señora, si no estuviera el H-E-B, usted sería de la estadística del tráfico en la tarde en Calzada del Valle. Porque pues usted va al súper, tiene que ir al súper. Entonces se va a aventar todo ese tráfico. Ahorita ya no es usted esa estadística, porque usted le queda aquí. Entonces, tiene que haber un balance, es lo que quiero decir. No puede ser, es que todo tiene que estar del otro lado. Lo que te puede decir algún sanpetrino exagerado o de hueso colorado. No. Del otro lado de la loma. Ah, bueno, pues del otro lado de la loma. ¿Y por qué tienes tu oficina en Calzada del Valle? Ah, no, bueno. Vete al otro lado de la loma. Acá nada más es para vivir. No, bueno. Entonces, necesitas que la gente entienda que tiene que haber un balance. Estoy de acuerdo que el caso de Valle Oriente a lo mejor se desbordó con el tema de oficinas. Pero pues de alguna manera está empezando a balancearse por la cantidad de desarrollos que se están haciendo habitacionales en Valle Oriente, sí. Pues está empezando a ver un poquito más de eso y menos oficinas. Ya el municipio está apretando un poquito ahí los permisos. Oye, pues no dijiste hace rato que los permisos te detienen. No, los permisos tienen que ayudar a que haya una buena comunidad en todos los sentidos, a que haya balance. Eso es lo importante, que haya todos los giros suficientemente cerca, ¿no? Sí, mira, continuando con ese comentario, los desarrollos inmobiliarios de cualquier giro nacen por las necesidades. Si nosotros antes de hacer un proyecto hacemos infinidad de estudios de mercado, no es nada más porque se me ocurrió. Exacto. Y ahí me aportaron o ahí me compré o ahí me llegó. O sea, le metemos de verdad mucho tiempo y mucho dinero antes de hacer un proyecto. Si lo llevamos a cabo es porque sabemos que ahí había una necesidad que buscamos cubrir. Naturalmente, pues buscamos que sea negocio, obvio, pero no es nada más porque a alguien se le ocurrió hacer algo y listo.
es porque cubrimos Hay necesidades. necesidades, es correcto. Seamos objetivos. Correcto. La ciudad cambió. Correcto. El mundo cambió. Correcto. Y Monterrey está creciendo exponencialmente. Mira, fíjate, de los 4 principales segmentos inmobiliarios, dígase inmobiliario, oficinas, vivienda y comercial, claramente el que siempre se mantiene constante, pues es el de vivienda. La gente se sigue casando, se sigue divorciando, siguen haciendo niños, siguen, o sea, siempre se va a necesitar la vivienda. Por eso la vivienda tiene que seguir creciendo. Claro. Por eso es por lo que a veces ves, oye, es que hay muchos departamentos y no están ocupados. Pues a lo mejor en este momento, por diferentes razones, están tardando, pero eventualmente se va a Y sabes que, Roger, la ciudad se tiene que seguir transformando. Claro. De lo contrario, vas a tener zonas como el centro de la ciudad, por ejemplo, con propiedades cayéndose, desaprovechadas, con Sí, una claro. infraestructura que hoy ya existe, que seguramente hay que apuntalar, como se ha venido haciendo, pero tienes que transformar la ciudad. Es una realidad Claro. y una necesidad. Claro. Es correcto. Y esas propiedades además generan más caos, ¿eh? O sea, Totalmente. ahorita están generando caos. Entonces, es mejor renovarlas, ¿no? Se están O sea, cayendo, sí. sonido de vándalos, de maleantes, pues, mejor transfórmalas. Claro, correcto. claro. Sí, yo creo que, y luego para echarle le voy a echar tantito limoncito a la herida. que estamos hablando de los mismos permisos y que las autoridades y todo. ¿Cómo ven cuando toca cambio de gobierno? Y no se diga si es cambio de partido. Bueno, el tema es que, pues obviamente hay cambio de personal, ¿no? Sí. Yo personalmente creo que los gobiernos, las autoridades están rebasados en cuestión de todos los trámites que reciben. Yo creo que es demasiado, porque hoy estamos a lo mejor personalizando el trámite en cuestión de desarrollador, pero un trámite, si tú quieres ampliar tu casa, si tú quieres construir 20 metros cuadrados, tienes que ir a pedir un permiso. Es Claro. un trámite. Ese es un trámite. Entonces, las autoridades están bombardeadas de trámites. Y yo, personalmente, insisto, considero que no hay suficiente personal, no hay una capacidad instalada para desahogar tantas cosas, ¿no? A eso súmale lo que acabas de decir, los cambios en las cabezas, en las administraciones, pues hay un rezago de lo anterior y déjame reviso que venía y pues no sé si era cierto o no, pero el radio pasillo dice que el primer año no se autoriza nada porque el primer año es para ver qué me dejaron los anteriores y luego el siguiente año pues ahí empiezo a liberar y el siguiente me voy de campaña. Sí, Entonces, sí, ya sé. Bueno, repito, a lo mejor es leyenda urbana, pero la realidad es que sí hay muchos trámites, muchos, no solamente de desarrolladores como nosotros, repito, No, todos. para hacer una gestión para hacer un localito comercial, el Oxxo que decías ahorita, para hacer una palapa en tu casa, tienes que hacer un trámite y ese trámite pues requiere tiempo, seguramente menos que el de un proyecto inmobiliario como los que nosotros hemos venido hablando ahorita, pero al final de cuentas son muchos trámites. Entonces, sí hay una realidad que hay rezago, eso es cierto. Entonces, en la medida que nosotros como inmobiliarios, como desarrolladores, como parte de cámaras, que tengamos esa facilidad o esa disposición de juntarnos, de proponer, de hacer, de tener, digamos, procesos, de coadyuvar con las autoridades, pues creo que podemos tener una mejora para todos. No lo hemos mencionado, pero es una realidad. La industria inmobiliaria es un motor de la economía. Sí, claro. Lo es. Entonces, Claro. y generamos impuestos. Claro. Entonces, pues con los impuestos se hacen vialidades y se hace infraestructura y se hace un sinfín de cosas a nivel municipal y a nivel estatal también. Fíjate, tocaste un tema importante. Cuando se dio todo el tema de la contaminación, que fue en el sexenio del Bronco, y que empezaron con eso de la regulación, que si las pedreras y que todo eso, pues un par de amigos conocidos que se mueven el tema de las pedreras, digo, además de que ellos decían, es que se vuelve más un tema político, porque es que la contaminación, y si es que la contaminación, otra vez, yo no lo sé, pero que dicen, no la genera la pedrera porque el tipo de polvo que es la contaminación no es el que generan las pedreras. Pero bueno, a lo que voy es que se genera el famoso impuesto verde. Así es. Y el impuesto verde, no, pues ahora sí van a pagar. Pues sí, pero
¿Quién terminó pagando ese impuesto verde? Pues el consumidor. El que va a comprar la casa. Claro, o la porque pues vivienda a o el ti te local. dicen, oye, es que ahora te va a costar, tienes que pagar un poco más, pues le tienes que subir un poco al costo y obviamente, digo, te va a costar un poco más, le tienes que subir un poco y eso se lo impactas al comprador final. El ticket final es el que termina resistiéndolo, ¿no? Así es. Resintiéndolo. Así es. Resintiéndolo, ¿no? Mira, el tema actualmente de todas las gestiones que tenemos que hacer como desarrolladores, mira, nada más así de entradita tienes instituciones estatales, municipales y federales para empezar un proyecto, ¿no? Ujú. O sea, empiezas con CFE, que es federal, agua y drenaje, que es estatal, medio ambiente, que en algunos casos es estatal, en otros casos es federal. Empiezas con un municipio que te toque trabajar, o sea, la zona conurbada, la verdad es que es muy grande, son muchos municipios. Y entonces, cuando tú combinas todos esos factores regulatorios y los quieres meter en un solo proyecto inmobiliario y acaba de cambiar el alcalde y el gobernador y en algunos casos los secretarios federales y luego empiezan alguno de esas dependencias con los ánimos de mejorar las cosas, a cambiar sus reglamentos internos, tratando de a lo mejor de generar proyectos más verdes en algunos casos o ahorrar consumo en algunos otros casos, le viene y le da una pegadona al desarrollo inmobiliario tremendo. Claro. Porque los proyectos son multianuales. Un proyecto vertical de mediana tamaño de 20 pisos se va a comer 2 administraciones municipales. Seguramente sí, ¿no? Y en esa que te toque el cambio sexenio, o te va a tocar un cambio sexenio, Sí, o sí. el federal o el estatal, porque son cada una de 3 años, Correcto. y luego la intermedia. Así es. Entonces, cuando lidias con eso, se vuelve muy tortuoso que te cambien una regulación de un momento a otro para un proyecto que va a medio construir. Ujú. ¿Sí? A mí me ha tocado, hubo un cambio en la ley del tema de CFE. Estuvimos haciendo proyectos con el ánimo de mejorar la infraestructura interna de un edificio donde existía la medición remota interna, ¿no? Donde tú contratabas un solo medidor ACFE de media tensión, eso te aseguraba que el costo del kilowatt siempre se mantuviera en un índice normal. Y luego ya con esa media tensión, tú lo bajabas en tu edificio a baja tensión, lo distribuías, pones medidores internos y en la cuota de mantenimiento se va el costo de la luz en base a los medidores internos. Okay. Bueno, todo esto cambió hace algunos años, hace aproximadamente unos 4 o 5 años, y todos los proyectos que ya tenían infraestructura eléctrica instalada, tuvimos que cambiarlos. Fue una inversión millonaria y de tiempo. Y entonces algunos usuarios que iban a recibir sus propiedades, es que no hay luz y no se puede y está mal. Y a todos les explicamos personalmente, ¿no? Pero al final el desarrollador termina siendo el que da la cara, ¿no? Claro. Y en algunos casos poco comprendido de esos cambios repentinos de regulación. Entonces, sí el medio del desarrollo yo creo que ha sido impactado en los últimos 3 o 4 años más que en las últimas 2 décadas a lo mejor, porque ha habido muchos ánimos de sobreregular algunas situaciones que participan dentro del desarrollo inmobiliario. No digo que sea malintencionado, yo creo que con las ganas de mejorar las prácticas. Seguramente sí. Pero no hay un órgano superior que alinea a todos. Entonces vas y te topas en qué es primero el huevo o la gallina en algunos casos, ¿no? Ya el municipio no te recibe los documentos y no traes una hoja que te da otro nivel de gobierno, y si otro nivel de gobierno trae una cola de rezago de 6 meses, entonces no puedes empezar el trámite que dura 1 año si no tienes el que dura 6 meses. Y luego viene un tema bien complicado, que eso yo creo que va a meritar una plática completa, que es qué pasaría con la regulación que están promoviendo de regular las preventas. O sea, ¿qué pasaría con eso, no? Si se saca mal esa ley. Muy delicado. Sí, claro. No va a haber desarrollos en Monterrey, en Nuevo León, en Exactamente. muchos años. Es correcto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es poco sabido por los usuarios, por los inversionistas, que para que te den un crédito puente, para poder que tú pagues un 10% de anticipo, mensualidades, llegues a un 30% y luego pagues el 70% con un crédito hipotecario, tienes que tener un crédito puente, que es el crédito que te da el banco para construir. Ese crédito te exige tener preventas antes de empezar a construir. Para ver si es cierto que tu proyecto es vendible. Para corroborar o poner en orden el tema comercial. Entonces,
Ahora dicen que no vas a poder salir a vender si no tienes toda la lana en un fideicomiso. Exactamente. Pero la lana, pues la pone el banco, Y pero no el la vas a banco no te da tiene el un costo. crédito. Así Y es. tiene un costo financiero altísimo, ¿no? Importante. ¿Quién va a pagar ese costo financiero? Obviamente el producto El final. producto final, el comprador Claro, final. Entonces se va a claro. encarecer la vivienda Así es. terriblemente. Así es. Entonces, no siempre esa cacería de querer echar la culpa a alguien por el tráfico, o querer echar la culpa a alguien por la contaminación, o querer echar la culpa a alguien por la falta de vivienda, termina siendo el desarrollador, porque la verdad de las cosas es que entre más regulaciones complejas le pongan, más impuestos le carguen, la vivienda va a ser más cara. Es correcto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que estamos en esos otros 5 años de hoy en adelante que se va a volver a duplicar el precio de las bienes raíces. Seguramente sí. Sí. O sea, eso es lo que yo estoy estimando, que en 5 años se va a volver a duplicar. Entonces, un departamento en una zona promedio, clase media, de 40 metros cuadrados, va a estar arriba de 5 millones de pesos. Entonces, se va a reducir quién lo puede comprar. Así Bueno, es. y eso viene ¿por qué? Porque cada vez nos piden más infraestructura eléctrica, más infraestructura hidráulica, más regulaciones ambientales, Impuestos. más impuestos. Y le están cargue y cargue a algo que no es que el desarrollador lo vaya a pagar. No, no. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a construir y vender. Así es. Lo va a pagar el usuario Así final. es, así es. Y es importante poder explicar esto para que no se hagan los incendios mediáticos y podamos llegar a un consenso entre desarrolladores, autoridades y consumidores, donde podamos establecer cuál va a ser el orden y las prácticas correctas para que haya tolerancia de todos los involucrados y no se destapen los precios. Así es. Se van a desbordar. ¿Y sabes O sea, qué va a pasar? Los precios se van a desbordar. Se van a desbordar y eso nos va a llevar a otro tema que también ahorita se está poniendo muy de moda, que es la gentrificación. Buen De tema. ahí sales otro tema. Oye, es que están subiendo los precios. Digo, tú ya dijiste el proceso que va a pasar y por qué van a subir. El tema es que luego está la gente que cuando su departamento pagaba 20 mil pesos de renta y por todos estos costos el departamento de al lado o el edificio de al lado suben de precio, de valor, por consiguiente de precio, por consiguiente de valor de renta, y empiezan a adquirirlo gente que sí le puede alcanzar, y el dueño del departamento que te está rentando en 20 mil pesos dice, oye, mijo, pues qué pena, pero pues ya están en 40 mil pesos. ¡Ah, no, qué bárbaro! Esto es gentrificación, me están corriendo y me están... ¿Por qué? ¿De qué es abusivo? Y sacamos todo otro efecto que ahora está de moda, que es que la gente se siente desplazada. Se siente desplazada en el sentido de como, y utilizan la palabra como que los están corriendo de la zona. Híjole, ¿hasta dónde los estás corriendo y hasta dónde simplemente la plusvalía está siendo tal y pues a lo mejor tus ingresos no, pues te vas relegando? Que es lo que hablamos ahorita en cierta manera del ejemplo de San Pedro, pues los precios están subiendo. Si quieres vivir en San Pedro te cuesta, no te alcanza, pues te tienes que ir lo más cerca que puedas. Oye, ¿Qué opinan de la gentrificación? Oye, nada más te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Adelante. Es como la tecnologificación, compadre. O sea, es decir, si tú trabajas en una empresa hoy en día y seguramente hace 10 años no quisiste aprender computación, seguramente te corrían. Ándale, correcto. O sea, porque Sin duda. las cosas se van cambiando con Así el tiempo, ¿no? así es. Y seguramente hoy, para todos los que son muy buenos en la tecnología, si no aprenden inteligencia artificial, en 10 años los van a correr. Correcto. O sea, Tal cual. porque naturalmente va cambiando los usos y costumbres, los precios, Sí, las sí. necesidades de todo. Entonces, la gentrificación es eso, o sea, es que va cambiando las cosas y tú te tienes que adaptar a los cambios, porque, como bien dijiste tú, compadre, no llegamos nosotros a hacer un proyecto porque se nos ocurrió, llegamos a atender una necesidad. Es correcto. Y la demanda lo confirma, o sea, en Monterrey todo se vende porque está bien hecho, porque está en un lugar bien ubicado, porque tiene la medida correcta, porque tiene el ticket correcto, porque él se necesita Hay por una alguien, ¿no? necesidad. Entonces, si esa demanda ha hecho que la gente que tiene muchísimos años habitando en algún lugar, ya sea que tenga su oficina, su negocio o viviendo, y ahora se tienen que desplazar, es porque a lo mejor ellos no se están adaptando al cambio de esa zona. Correcto. Y si no te adaptas, bueno, a lo mejor tú quieres mantener tus usos y costumbres, seguramente buscarás un lugar lejos, ¿no? Donde a lo mejor tengas el espacio que tú querías o menos tráfico, pues seguramente te van empujando, ¿no? Claro. Entonces, perdón, adelante, compadre. Es un tema, como lo acabas de decir, de adaptación. Mira, hay un ejemplo muy claro. Todavía hace 10 años
la sección de bienes raíces del periódico más importante local, para no decir el nombre, era enorme. Sí, claro. Hojas y hojas y hojas. Correcto. Todos los desarrollos, todos, de lotes comerciales, departamentos, casas, todos nos anunciábamos ahí. Correcto. Hoy día desapareció prácticamente. Sí, Hoy correcto. estamos hablando, tienes que hacer tu trabajo de mercadotecnia a través de otros dispositivos, Sí, ahora claro. digitales. Digital. Entonces, es un tema de adaptación. Este periódico local, pues seguramente tuvo que haber hecho sus ajustes, ¿eh? Y dentro de esos ajustes, probablemente muchas personas se quedaron sin chamba, Claro. porque ya no es el principal medio. Entonces, sucede exactamente lo mismo que en todos los rubros. Le ha pasado a muchas industrias. ¿Cuántas veces no hemos visto el ejemplo de Kodak? Sí, claro. Desapareció Sí, porque desapareció. no De se Kodak y adaptó, Blockbuster, ¿verdad? y ese. Blockbuster, Sí, sobran sí. ejemplos, Sí, ¿no? claro. Pero hoy el tema es, tenemos que transmitirle a las personas, a los habitantes, el que no podemos resistirnos al cambio, porque el cambio te va a sobrepasar. Es como una ola, te Sí. tapa, sin Sí, lugar a va. dudas. Te va a Fíjate tapar. que me invitaron hace pues, cerca de un año a un grupo de WhatsApp de dueños de inmobiliarias. Como saben, yo estoy más enfocado en temas más estratégicos, más institucionales, no tanto habitacional. Sin embargo, pues tengo una unidad de la empresa de Living, y de alguna manera, pues también es parte de lo mismo. Pero mencionábamos cómo hemos notado en estos años el cambio, el gran cambio en las herramientas de publicidad. Tú acabas de decir uno que era el que todos teníamos claro, y el decir, es que quieres anunciar tu desarrollo en San Pedro, oye, tienes que poner el Sierra Madre. Sin lugar a dudas. Y en el Chic, y no sé qué, y ahorita pues ya no tanto, porque pues ya a lo mejor lo ves en el iPad, ¿verdad? Pero ya no es no es la misma rutina. Pero lo que hablábamos era, en el caso del inmobiliario del día a día, los portales inmobiliarios. Hace años, pues había algunos portales y empezó a agarrar una fuerza tal, por ejemplo, Inmuebles 24, que pues se convirtió en el más grande, y luego compró Viva Anuncios, hicieron ya ahí algunos. Pero luego llega la contra de que se haga tan grande, que de repente de un momento a otro duplicaron o triplicaron los precios. Entonces No, hubo mucho inmobiliario que dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ya no voy a estar en ese portal. y que terminas en ese portal, o el que sea, compitiendo con los demás en el mismo. Es O sea, correcto. estás en el mismo mercado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, déjame decirte una cosa. Yo, por ejemplo, siento en ciertos puntos que sí no funciona. Hay quienes de plano dijeron, no, está carísimo, yo lo tengo. Ahora el problema, porque lo he estado viviendo ahí en la empresa, es que es tan grande el portal que tienes que estar. Punto número 1. Y punto número 2, tienes que aguantar, por decirlo de alguna manera, que muchos leads que te llegan son o de mirones o de evaluadores, que son los dos principales que Mystery. tengo. No, pues mystery o evaluadores, pero yo ya tengo detectados algunos. Había uno que llegaba seguido, pues normalmente yo los veo, y había uno que me sonaba y me puse a ver en el historial. Oye, este cuate ha preguntado mucho, me pongo a ver en el CRM y oye, pregunta, o sea, pide información, te reportas y nunca te contesta. Y venía como que con diferentes números. Oye, pues me di la tarea yo personalmente de escautearlo. Oye, pues unos por ojalá, y en uno me contesta un cuate. Oye, fulano, sí. Oye, ¿tú eres fulanito? Sí. Oye, mira, soy el director de esta compañía. Tenemos aquí que nos estás pidiendo información, pero nos pides mucha información y no nos contestas. Ah, no, es que soy evaluador. Entonces dice, no, pues es que yo me meto y como tú eres el que tiene todo ese tipo de propiedades, pues yo le doy clic porque quiero que me despliegue la ficha y esa la pongo en mi reporte de evaluación. Y le digo, compadre, no pasa nada. Si necesitas, yo con todo gusto te ayudo. Dime que te mande alguno. Oye, es que estoy evaluando algo y te mando ejemplos. Pero no le des pedir información, güey. Porque le das pedir información, llega al CRM, se lo asigno a uno de los chavos, de los ejecutivos, y a los chavos los traigo en friega. ¿Por qué no le contestas? Claro, ¿Por qué no te dice? Y resulta que, pues es que no me contesta, mira. Entonces, no, pues es que pues así lo tengo que hacer. Entonces, ¿por qué es tan grande? Pues es una herramienta que utilizan los evaluadores. Pero también, como en su momento era ese mismo periódico que tú estás mencionando, cuando ibas a querer comprar un carro, oye, es que ¿cuánto puedo vender mi carro? Pues métete, traes ahí 300, 400 mil pesos, pues métete, y a eso te metías a buscar. El problema es que acá, oye, quiero ver cuánto vale mi casa, mi local, y se meten, y el problema es que le dan clic en más información, y en automático eso llega a tu CRM. Entonces,
digo, ya me salió un poquito de lo que estamos hablando, pero esa herramienta que se utiliza de promoción, pues a veces también empieza a perder un poquito de eficiencia. Entonces, igual tienes que voltear a ver otros tipos de herramientas, como las redes, como los mismos, en WhatsApp, ¿cómo se llama? Cuando mandas de muchos correos, listas de distribución. O sea, tienes que verlo. Y lo que yo me considero, lo que dijiste ahorita, no sé quién de los dos lo dijo, yo le decía a uno de mis hijos, hace 15 años, casi, digo, exagerando el ejemplo, yo era un hacker. O sea, yo le sabía todo a la computadora y le metí, le ponía y le decía, ahorita, con el Facebook me pierdo. Obsoletos. Está increíble. O sea, antes cualquiera y que ya te sabía los comandos y le hacías y le ponías y le quitabas y modificabas. Y ahorita hasta el Facebook, oye, ¿dónde le toque? Digo, exagero, Bueno, ¿dónde le pongo es like? que, como dicen, no, nosotros no somos nativos digitales. Exacto. No. Y a eso voy, lo del tema, lo que sea, lo del tema del chat GPT. Es increíble ahí que si no te subes al tren del chat GPT, está cañón. Sí. Ahorita de repente cualquier cosa le preguntas o te enseñan o te dicen, y luego un amigo ahí en el club, Benny, que nos hizo ahí un como curso, de inteligencia artificial, dije, pues déjame lo tomo. No tienes idea. Minuto 10 de la primera junta y dije, ¿qué estoy viendo? Estoy perdido. Estoy perdido. Increíble. Y estaba platicando con otro cuate que estaba ahí, más o menos, yo creo un poco mayor que yo, pero le decía, es que no solo no estábamos en pañales. Y le digo, no, ni en pañales. Ni en pañales. No traíamos ni pañales. O sea, es increíble todo lo que le puedes sacar a la inteligencia artificial, todo lo que te hace. No, es que el Canva te hace. ¿Qué es eso del Canva? Entonces, bueno, pero todo esto de alguna manera, pues va muy relacionado a nuestro medio, que son los bienes raíces. Sí. En mi caso, a la manera de promoverlos, de enseñarlos al público, o depende el tipo de inmueble, a un público meta. En el caso de desarrollador, pues obviamente también todos los paquetes computacionales y software que tiene. A ver, otra vez, no te vayas tan lejos. ¿Cómo lo hacían hace 20 años los arquitectos? A planito y en el estirador y los planos. Rayitas, Oye, sí. esos arquitectos de la vieja guardia dicen que ellos sí estudiaron. Sí. Que lo tenían Sí, que no, hacer, no, sí, lo tenían que dibujar, ¿no? Digo, Haz que te regresen en un plano, compadre, por la rayita. así es. Exacto. No, hombre, olvídate. Oye, pero es lo que, así empezó este tema, adaptación. Así es. Y con lo que más batallamos es eso, la resistencia al cambio. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que ser parte de la solución y no de los problemas. Así es. Totalmente. Eso Pues es. ya nada más para ir cerrando, compadre, dos cosas que creo que vale la pena mencionar, muy importantes que vienen. Número uno, yo creo que, por lo que decías de este portal así gigantesco, viene de nuevo otra vez los grupos boutique. Sí. O sea, ya ese grupo de Facebook de 100, 200, 300 mil, Sí, sí. entras y no te alcanzas ni a ver los mensajes que publicaron 100,000 personas. Correcto. Entonces, viene de nuevo otra vez generar grupos boutique. 100 personas, 50 personas, 200 personas. Y va a empezar otra vez todo ese tema de esa gran masificación. Se vuelve a recordar porque la gente perdió identidad. Correcto. Entonces, hoy en día viene un tema interesante de retomar la identidad y la pertenencia. Y viene mucho en ese sentido. Entonces, pues no lo saquen ahí de sus temas, ¿no? Y dos, en el tema relativo a lo que viene siendo la publicidad, el WhatsApp va a ser ahora el modelo predominante por eso mismo de la identificación, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decías del ChatGPT. O sea, ya no estamos en la era de la información. O sea, ya la información está... Estamos en la era de la conciencia. Entonces, eso se va a conectar con que la gente sea más consciente dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo y que ese pequeño grupo seamos conscientes y se van a volver mucho más productivos económicamente y en temas personales, ¿no? Correcto. Entonces, viene más o menos un tema bien interesante por ahí. Tenemos que estar a la vanguardia, que estar siguiendo todos los cambios y los ajustes que hay en esta sociedad tan cambiante. Tan cambiante. No hay que quedarnos atrás, todo evoluciona. Y pues tenemos que evolucionar también nosotros. Mantenernos informados. Mantenernos informados. Oigan, compadre, pues qué agradable plática. Qué bueno que pudimos juntarnos un rato, platicar
y hablar de lo que nos apasiona, lo que hemos hecho por tantos años. Ojalá la gente sea igual de apasionada en cada uno de sus negocios y que pues todo lo traigan siempre bien identificado, que sepan quiénes son su gente alrededor en las que pueden confiar, los que se pueden apoyar, como nosotros, que de alguna manera en nuestros diferentes, en el mismo medio, pero a lo mejor diferente función, pues de alguna manera convivimos y tratamos de hacer mejor las cosas. Claro, compadre. Fluyó precioso esta charla de cuates, de amigos. Ojalá, como dije al principio, que logremos transmitir algo. Si una idea le da un beneficio a alguien que nos esté escuchando, yo creo que cumplimos nuestro objetivo. Es correcto. Y eso nos hará sentir muy satisfechos. Ojalá podamos replicarlo porque hay muchos temas, quedan pero muchas cosas pendientes que compartirles y un poquito de lo que hemos venido haciendo. Esa es la realidad y que, como bien dijiste, que nos apasiona. Nos apasiona, ¿no? Pues seguiremos dando. Sí, yo diría, compadre, digo, y un poquito dirigido a la audiencia. Claro. Pues stay tuned porque traemos ayer unos planes de continuar ahí con el podcast. Como quiera, estaría padre si tienen algún comentario que quieran hacerlo a alguno de nosotros, alguna pregunta, pues que nos lo pongan aquí en los comentarios, lo que sea, nosotros lo revisamos y según sea dirigida para quién y de manera personal, yo sé que hablo por los tres, nos podremos comunicar con cada uno de ustedes, con ideas y bueno, pues en las siguientes semanas estaremos ahí dando alguna sorpresa para poder tener nuestro podcast más en forma. Más en forma, no, hombre, así es. Igualmente, muchas gracias a toda la audiencia. Espero que, como dice mi compadre, hayan sacado una buena idea. Seguiremos hablando cada vez más de temas inmobiliarios. Nos encanta, nos apasiona y creo que hay mucho que decir, mucho que platicar. En mi caso, redes sociales, Pedro Dávila Oficial. No sé, compadre, si quieran. El mío es Rogelio Arrambide, el de la empresa rade.mx. Oye, no me la sé, compadre. Bueno, pues, ¿qué vemos? Se las paso. Bueno, aquí las vamos a poner etiquetadas. Aquí las etiquetamos. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, compadre. Gracias a ustedes. Muchas gracias.